Vamos a hacer este ejercicio. Mire, déjenme ver si se ve todo. Ah, sí, sí se ve. Ya, mire. Nos piden el voltaje V1 y V2. Si yo razono, quiero que razone de la siguiente manera. Mire. Si bien es cierto me está pidiendo el voltaje V2 que está sobre la de 40, ¿qué razono yo adicional a eso? Que este voltaje V2 será o no será el mismo acá. Sí. Ah, no es cierto. Y si razono de otra manera, sucede lo mismo acá. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias están en paralelo. Esa es una primera observación. Segunda observación, ¿cuál es? Que estas dos están ¿en qué? En paralelo. Si yo calculo el paralelo de estas dos y el paralelo de estas dos, ¿cómo nos quedaría el circuito? Nos quedaría de la siguiente manera. A ver, hagámosle ahí. Sería más menos 15 voltios. Y vamos a sacar nuestra primera resistencia equivalente de acá. Para que recuerden la forma general, nada más les voy a hacer así. Sería la resistencia equivalente 1. Va a ser igual a 1 sobre ¿qué? 12 más ¿qué? 1 sobre 6. ¿Sí o no? Si hacemos la inversa y las operaciones, nos va a quedar que RQ1 ¿a qué va a ser igual? A 12 por 6. Dividido ¿para quién? Para 12 más ¿qué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El producto y la suma. ¿Cuánto nos daría eso? Sería 18, 72. Simplificando, 4. ¿4 qué? 4. ¿Estamos claros? Entonces aquí yo ya tendría mi ¿qué? Mi resistencia equivalente ¿qué? 1. Saquemos acá la resistencia equivalente 2. Acá, que va a ser el paralelo de estas dos. Mi RQ2 ya siendo de una sola con este mismo proceso, pero para estas de acá, bueno, hagamos por lo que nos miran esta operación paso a paso. Ya, 1 sobre ¿qué? RQ2 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre ¿qué? Sobre 10 más 1 sobre ¿qué? Sobre 40. O lo que es lo mismo, sabemos que RQ2 va a ser igual al producto 10 por 40 dividido ¿para qué? 10 más 40. ¿Cuánto sale eso, mis estimados estudiantes? 8. Ya, sale 8 ohmios. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo peluche. Todo peluche, dice alguien. Esa es la clave cuando todo está bien para los que nos miran. Esa es nuestra clave, todo peluche y ya. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Si conozco la resistencia equivalente 1 y conozco la resistencia equivalente 2 y voy a poner los valores, 4 ohmios. Y en el caso de acá, 8 ohmios. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si yo sé que este voltaje es igual al de acá, tranquilamente yo puedo calcular el voltaje de RQ1 y estaría calculando ¿qué voltaje? V1. Si ustedes se dan cuenta, en este caso estaría calculando el voltaje de ¿quién? De 1 y acá ¿qué estaría? ¿Qué voltaje? De V2 porque son en paralelo. Claro que me pidió de acá, pero como yo le hago en paralelo y sé que el concepto, que las resistencias de paralelo tienen el mismo voltaje, sucede que este voltaje es lo mismo de este y sucede que va a ser del mismo del paralelo. Mira. Entonces ahí ¿qué puedo aplicar ya? ¿Divisores de qué? De voltaje. Entonces ¿a qué va a ser igual V1? V1 va a ser igual. ¿Dónde quiero calcular el voltaje? En la resistencia ¿qué? RQ1. ¿Sobre qué? ¿La suma de qué? De todas las resistencias. RQ1 más ¿qué? Más RQ2. ¿Por quién? Por el voltaje de la fuente. ¿Cuánto en este caso? 15 voltios. Recuerden que nos va a quedar en voltios porque ohmios con ohmios se va y nos queda en voltaje. Ahora sí, si resuelvo esto me quedaría RQ1 ¿cuánto valía? 4. Sería 4 más ¿qué? 4 más 8 ¿por cuánto? Por 15. ¿Cuánto es el voltaje de V1, mis estimados estudiantes ahí? 5 voltios. Ya, listo. 5 voltios. ¿Ya? Harán bien, por favor. ¿Todos coinciden 5 voltios? Sí. Ya, chévere. Listo. Pero miren de una vez, ¿qué es lo que quiero que resuelvan? Fijarán. ¿Sí o no que acabo de sacar V1? Este V1 es el voltaje para las 6 ohmios, pero también es ¿para quién? Para la de V1 de acá, ¿no es cierto? La de 12 ohmios. Pero ¿qué nos está pidiendo adicional a eso? La corriente.
¿A qué va a ser igual el voltaje V1 por concepto aquí? Por concepto. ¿Sí o no? Aplicando ley de Ohm, ¿a qué va a ser igual este V1? Va a ser igual a la resistencia. ¿Por quién? Por la corriente que pasa por ahí. Si le ponemos nombres a esa resistencia, ¿cuál sería? La resistencia de 12. ¿Y qué corriente va a pasar por esa resistencia? La corriente ¿qué? I1. Entonces, ¿a qué va a ser igual lo que nos está pidiendo? La corriente I1, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje que está en ese de ahí, que sería V1, dividido ¿para qué? Para la resistencia 12, es decir, 12 ohmios, es decir, para R2. Si sustituimos V1, ¿cuánto nos salió? 5. ¿Cuánto vale la resistencia de 12? 12. Esto nos sale en amperes. ¿Cuánto nos va a salir esta corriente? Nos sale 5 doceavos de amperio. ¿Cuánto sería ahí? 0.41. ¿Cuánto? Sería 0.4167. Ya, 0.4167 amperes. Por favor, irán verificando las operaciones. Ya que estamos en vivo, no puede haber fallado, vamos a hacer en vivo más adelante. Vamos a hacer transmisión en vivo ahí. Los errores se quedan entre panas. Ya, listo. Preguntas. Verán que no editamos los videos, que revisarán. El mismo proceso lo haríamos ¿para quién? Para V2. Calculo el voltaje V2 de aquí. Este voltaje es el mismo de aquí, el mismo de acá. Como V2 va a ser igual a I2 por 40, después I2 y eso la corriente. Esa es una estrategia siempre que deben recordar. Que los voltajes en paralelo son los mismos. Y la corriente es la misma en un circuito, ¿eh? Sí. Eso quiere decir que la corriente aquí que pasa es la misma para R1 y para R2. ¿Listo? ¿Preguntas? Ya. Como no me alcanza acá, o si me alcanza, bueno, voy a hacerlo acá. Me ayudan si me salgo de la pantalla, ya, voy a hacerlo acá. Entonces, V2, ¿a qué va a ser igual? V2 va a ser igual con divisor de voltaje a RQ2 ¿sobre qué? RQ1 más RQ2 por el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Que en este caso es 15 voltios. ¿Ya? Esto es igual, V2 va a ser igual a RQ2, ¿cuánto es? 8 ohmios dividido ¿para qué? Para 4 más 8 por 15. ¿Cuánto sale eso, por favor? 10 voltios. Ya, 10 voltios dicen los estudiantes. Se equivocan mis alumnos, pongan en los comentarios y les ponemos 0 a los alumnos. Ya, listo. Ahora sí, V2 por ley de Ohm, ¿a qué es igual? A la corriente que pasa por ahí por su resistencia, ¿no es cierto? R de 40. Entonces, ¿qué? La resistencia de 40, ¿por quién? Por la corriente I2, según Ohm. No se olvide, la caída de tensión sobre un elemento es el voltaje va a ser igual a ¿qué? A la corriente que pasa por esa resistencia. O por el elemento, ¿no? Aquí es una resistencia. Entonces esto sería, la corriente I2 ¿a qué va a ser igual? Al voltaje V2 sobre la resistencia de 40. ¿Cuánto es V2? V2 en este caso, ¿cuánto sería? 10. La resistencia de 40, ¿cuánto es? 40 ohmios. Me queda un cuarto de ¿qué? De amperes. O lo que es lo mismo, 0.25 amperes. Si todo está bien, hemos resuelto correctamente determinar el voltaje y la corriente. Preguntas. B1 salió 5, ¿no? Sí. Ya. ¿Y B2? 10. La corriente I1. A ver, pasémosle a miliamperios. A ver, si esto paso a miliamperios, ¿cómo sería? 1, 2, 3. Y 1 sería igual a ¿qué? A 416.7 ¿qué? Miliamperios. Porque esto de aquí estoy siendo 10 a la menos 3. Ya. ¿Listo? Ya. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, no hay problema. Ya. Ahora también dice, nos pide las potencias aquí.
La potencia aquí y la potencia acá. ¿Estamos? Ya. ¿A qué va a ser igual esta potencia de aquí? Por concepto sabemos que la potencia ¿a qué es igual? Al voltaje por la corriente. Entonces voy a permitirme borrar esta parte, ¿ya? Entonces hagamos. Vamos a sacar la potencia sobre la resistencia de 12 ohmios, ¿ya? O la potencia P1 sería ahí. Entonces la potencia, yo quiero determinar la potencia aquí. La potencia P1 ¿a qué va a ser igual? A la corriente que pasa por ahí, por el voltaje que pasa ahí. ¿Qué corriente pasa por ahí? 0. ¿Qué? 4167, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por el voltaje B1. ¿Cuánto vale el B1? 5. Sabemos que cuando hacemos este producto, esta potencia que estoy escribiendo, ¿qué potencia es? Está en vatios. Decíamos que esta es potencia ¿qué? Efectiva. Efectiva. En algunas bibliografías le dicen activa y en otras le dicen real. Es la potencia que se consume en la resistencia. ¿Cuánto sale eso? 2.0835 vatios. Y si quieren pueden hacerle en milivatios, ¿no? Ya, ¿qué sería la P2? Asumiendo que la P2 va a ser el consumo de la resistencia de 40. ¿Cuánto sería esa P2? El voltaje, la corriente que pasa por ahí, por el voltaje de ese elemento que es B2. ¿Y 2 cuánto era? 0.25 por 10. Sería 2.5 vatios. Watts. Miren. Entonces aquí hemos aplicado algunos conceptos. ¿Qué hemos aplicado? Resistencias en paralelo. Hemos aplicado divisores de voltaje. Y finalmente los conceptos de ley de Ohm para lo que es determinar el voltaje y la corriente, y también los conceptos de potencia. Esta es potencia que suministra o consume. Este P1, ¿qué son? Potencias que suministra, ¿se suministra o potencia que se consume? Que se consume. Que se consume. Recuerden que estas resistencias ya en la vida real pueden representar focos, ¿sí? De algún tipo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¡Listo! ¡Se imprime! Suscríbanse, niños. Denle like, dicen.